Hola niños, buenos días. Espero que hayan disfrutado su fin de semana, pero que sobre todo hayan disfrutado a su familia. Antes de comenzar, quisiera comentarles y recordarles el trabajo que se va a realizar esta semana, de acuerdo a las leyendas. Y como recordarás, hace una sesión anterior vimos las leyendas, algunas de ellas, y te conté algunas también de mi localidad. Aparte, te dejé de tarea que tú investigaras una leyenda que no fuera de aquí, de la comunidad, de tu casa, de donde tú vives, sino que investigaras otra leyenda, pero de un diferente país. Ahora, mencionamos algunas características, bueno, más bien, no mencionamos características, sino que mencionamos qué son las leyendas y también comentamos los sucesos fantásticos y los reales. Ok, esos fueron los temas abordados a grandes rasgos en la sesión anterior, pero ahora te voy a explicar cuáles son en sí las características de las leyendas para que tú estés enterado y sepas qué vamos a trabajar, ¿ok? Pero no sin antes eh, comenzar con un pequeño video de una leyenda que nos compartió la maestra Lupita. Recuerda que la maestra Lupita va a estar trabajando con nosotros en estos próximos meses y posteriormente también va a trabajar con ustedes en una sesión. ¿Va? Vamos a verlo. Este es el inicio de la maldición. El charro provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Al charro siempre le gustó ir bien vestido. A veces no comía durante días para ahorrarse unos pesos, y con ese juntado poder completar para un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de la inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba, y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después murieron sus padres. Se quedó solo, en la miseria. Tomó una decisión. Invocó al diablo. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente Lucifer apareció. Aquella entidad supo leer sus ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en 2 vidas podría gastar. Lo único que pedía cambiar era su alma. Pasó el tiempo. La juventud desaparecía. El charro comenzó a despedirse. De repente se dio cuenta que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vinos y costosos trajes. A la par la sensación de soledad le oprimía el pecho, apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. ¿Y esto cómo lo sé? Porque yo soy la esposa del charro negro. ¿Qué te pareció la leyenda? ¿Verdad que estuvo padre? Y sobre todo con la caracterización que hizo la maestra Lupita para atrapar toda nuestra atención y además de que pues obtuvo todas las características de la leyenda, que la primordial es que atraer nuestra atención y sobre todo generar cierto temor y interés en saber qué sucedió después. Pues bien, te comento que esta leyenda es de donde ella vive. Esta leyenda es originaria de Temoaya y como recordarás, las leyendas tienen diferentes orígenes y varían de acuerdo al lugar de donde se narra. Por ejemplo, no va a ser lo mismo la leyenda de la Llorona en San Lorenzo que en Veracruz. No va a ser la misma leyenda del Charro Negro en, no sé, en, en Toluca Centro que en un poblado alejado de Toluca, por ejemplo, en Sinacantepec. Hay lugares muy alejados y cada quien tiene su versión de los hechos. ¿Ok? Pues bien, para continuar, ahora sí te voy a mencionar las características de las leyendas. No sin antes ambientar la clase para que nos dé mucho miedo miedoso, ¿verdad? Vamos. Ok. Ay, qué miedo. Abraza a tu mamá, a tu novia, a tu perro, a quien tengas al lado para que no te dé miedo.
pues como dice el título, las características de la leyenda. Ah, caray, mejor vamos a bailar, ¿no? Un cumbión. Agarra a tu mamá y bailala. Mejor lo quitamos porque nos vamos a distraer. Y ponemos otra canción para ambientar un poco más, ¿ok? Vamos a ponerla. Uy, qué miedo, ¿verdad? Vamos a adelantarle para lo bueno. Tumbas por aquí, tumbas por allá, mejor lo dejamos aquí para no distraernos. Pues bien, como te comentaba, las leyendas tienen características. Pues no quiero comenzar con las características sin antes mencionarte que tienen una función. ¿Y cuál es esta función? Te estarás preguntando. Pues su función es explicar un suceso. ¿Qué es explicar? Pues bueno, buscar el origen de algo. Tienen que, no sé si ve por ejemplo un duende, pues entonces vas a buscar tú la explicación de por qué viste ese duende. Eso es explicar algo, ¿ok? Su función es explicar un suceso, algo que le ocurrió, extraño del mundo exterior. Por ejemplo, no sé si recordarás que en la clase se comentaron algunas leyendas. De la que recuerdo más es la del anillo. No sé si la han escuchado, es de San Lorenzo. Que una muchacha se le olvidó el anillo y entonces se le olvidó el anillo en un taxi. Entonces el señor taxista al siguiente día fue a buscar a esta muchacha al, a la casa donde la dejó, pero le dijeron que no, que ya había fallecido. Bueno, otros dicen que la casa ya estaba abandonada. Entonces estas son leyendas que se cuentan y por lo tanto las personas buscan darle una explicación. ¿Y cuál podría ser esta explicación? Piensa tantito, ¿cuál podría ser esta explicación? ¿Que la muchacha reencarnó? Pues no, ¿verdad? Una explicación podría ser que la muchacha anda deambulando su espíritu por San Lorenzo y por esta razón se aparece en ciertas calles del poblado. Ahora, ya vimos cuál es su función, para qué nos sirven estas leyendas. Ahora sí vamos a ver las características. Pues bien, las leyendas nos narran hechos y sucesos de carácter sobrenatural, como la bruja mulata, o no me acuerdo exactamente el nombre, pero era de una mulata. Pues bien, decían que esta mulata, esta persona, era bruja, que tenía pacto con el diablo, que, bueno, se decían una infinidad de cosas y por lo tanto es de carácter sobrenatural. Es decir, que no hay una explicación científica para ello. ¿Ok? Son de origen popular. Como ya te imaginarás, las leyendas se comparten entre personas platicando. ¿Y qué quiere decir popular? Pues que se comparten entre las personas y que la mayor parte de la gente conoce una, dos o más leyendas. Por eso se dice que son de carácter popular. ¿Por qué? Porque están inmersas en la sociedad. Estas también se transmiten de generación en generación. Acotación. Si te quedaste con ganas de bailar el cumbión, pues te lo dejo al final te lo dejo en la descripción de la actividad en clase. Son textos narrativos. ¿A qué se refiere un texto narrativo? Pues bien, los textos narrativos se refieren a aquellas narraciones, valga la redundancia, que cuentan algo, que narran algo. Por ejemplo, un texto narrativo son los cuentos. ¿Por qué? Porque narran algo que sucede. Bien, entonces, y aparte son escritos en prosa. ¿Qué es en prosa? Pues están escritos de corrido. Acuérdate, esto ya lo habíamos visto. Ahora, el tiempo también es determinado. ¿A qué se refiere con el tiempo determinado? Pues bien, a que la leyenda tiene un origen o algo en donde ocurrió específicamente. En este caso es la época. Por ejemplo, La Llorona se dice que se originó desde el virreinato, desde 1500 a 1600. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la época en que se desarrolló es en el virreinato. Hay otras leyendas, como por ejemplo la de en San Lorenzo, ahí dicen que hay una casa
una casa muy antigua en la calle, no tengo el nombre ahorita al 100%, pero es una calle paralela. Acuérdate de las paralelas. Las paralelas son las rectas que no se juntan. Entonces tenemos la calle del Pensador Mexicano y a la otra es para el norte. Bueno, si recuerdas el mapa que de San Lorenzo, es hacia el norte. Y dicen que allí hay una casa muy antigua en donde hay un tesoro enterrado. Entonces que por las noches a muchas personas las han asustado porque cuentan que ahí donde está el tesoro enterrado aparece un perro muy grande y que les ladra y que casi se les quiere abalanzar. Pero esto las personas cuentan que fue a partir de 1910, que fue en 1910 pues la revolución, en la época en que las personas pues no tenían dónde guardar sus riquezas y pues el gobierno andaba buscando quién tenía más, ¿ok? Y también te comparto una leyenda de Xonacatlán, de Santa María Xonacatlán. Allí cuentan que hay una cueva por donde hay un pasadizo, obviamente. Y dice la leyenda que por allí pasa, bueno, no es leyenda, es un hecho. Obviamente acuérdate, las leyendas tienen algo de real y algo de fantástico. Cuentan que por ahí pasaban los caballos cabalgando por la cueva y allí pues daba a otro lugar, a otro cerro. No tengo la certeza de dónde llegaba, pero las personas que van allí comentan que a cierta hora, más que nada en la noche, se escuchan el cabalgar de los caballos y pues eso da mucho miedo, ¿no? Entonces, pues, como te darás cuenta, las leyendas tienen muchos atributos. Y no quiero irme sin antes mencionarte cuál es el aprendizaje esperado. El aprendizaje esperado es identifica las características y función de las leyendas. Ya tenemos las características, ya tenemos la función. Entonces, este aprendizaje esperado ya lo abarcamos. Eso no quiere decir que se quede allí, sino que vamos a estar practicando este aprendizaje a lo largo de este proyecto. Y para continuar, vamos a utilizar algunas características de la leyenda que nos contó la maestra Lupita y para que tú puedas redactar tu propia leyenda con las características propias de un texto narrativo. Ok, pues a partir de lo que ya revisamos, te voy a compartir algunos elementos de los que se conforman las leyendas y que vas a utilizar cuando redactes. No olvides tenerlos muy presente porque te van a ayudar a que el texto sea más comprensible y más interesante para quien lo lee, ¿va? ¿Cuáles son estos? Pues bien, son frases adjetivas. Vamos a encerrarlos porque van a ser de suma importancia para el finalizar de esta sesión. ¿Cuáles son las frases adjetivas? Pues bien, se componen de dos elementos. ¿De qué se componen? Pues de adjetivos y de adverbios. Como recordarás, ya habíamos visto algunos adverbios, pero ahorita te lo voy a recordar para que lo tengas presente y posteriormente lo utilices. Bien, los adjetivos, por un lado, nos permiten describir objetos, animales o personas, ¿ok? Eso creo que ya lo habías utilizado en segundo, tercer y cuarto grados, ¿ok? Y los adverbios, ¿cuáles son? Pues dan más información y sentido a lo que decimos y pueden modificar al adjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, que lo complementa, lo hace mucho más, le da un sentido más impactante, ¿ok? Y vamos a ver un ejemplo con la leyenda que contó la maestra Lupita. Ok, aquí yo lo modifiqué de tal manera que los adjetivos y los adverbios sean más visibles. Vamos a ver estas 4 oraciones. El charro era muy trabajador. Ok, vamos a utilizar el color, ¿cuál será? El azul. Azul para los adjetivos y verde para los adverbios. Bien. El charro era muy trabajador. ¿Cuál es el adjetivo? Vamos a empezar con lo sencillo. ¿Qué es un adjetivo? El que describe un objeto, animal o persona.
Cuando dices es que esa persona es muy inteligente, muy brillante, muy risueña, muy trabajadora. Entonces vamos a colocarle aquí de color. Ya vamos a colocarle de azul. Estos y estos otros de verde. Entonces, el adjetivo, ¿cuál va a ser? Pues el adjetivo es trabajador. Ese es el adjetivo. ¿Y cuál es lo que le da sentido, más relevancia, más impacto a lo que escribimos? Pues el adverbio. Entonces, ¿cuál sería aquí el adverbio? Muy. Muy trabajador. Si podríamos hacerlo de esta manera, el charro era trabajador. Sí, pero para darle más impactos, el charro era muy trabajador. Bien, vamos con el segundo. Tienes que ir copiándolo, ¿eh? Su ropa era muy sucia. ¿Cuál es el adjetivo? Sucia, ¿verdad? Cuando dices, es que esa computadora está sucia. O no sé, ese celular está sucio. Ese perro está sucio. Entonces ya estás colocándole una descripción al objeto, al animal, ¿ok? Sucio. ¿Y cuál es el adjetivo? Pues bien, está sencillo, ¿verdad? Muy, porque ya se repite como el de arriba. Ahora vamos a otro ejercicio. Lo que ocurrió con el charro fue realmente interesante. ¿Cómo podremos saber aquí el adjetivo y el adverbio? Pues bien, vámonos a remitirnos a lo que nos dice. Nos permiten describir objetos, animales o personas. Lo que ocurrió con el charro, vamos a describir al charro, fue realmente interesante. ¿Cuál es el adjetivo? Pues interesante, ¿ok? Entonces lo colocamos aquí con azul y con verde. ¿Cuál es el que le da más relevancia? Pues realmente. Acuérdate que los adverbios se dividen en lugar, modo, tiempo, cantidad, afirmación, negación y duda. ¿Ok? Esos son todos los adverbios. No te los coloqué porque pues sería mucho más extenso retomarlo. Y para nada más le va a dar un sentido más impactante, como ya te lo comentaba. Y si no sabes qué adverbio utilizar, puedes consultar en internet adverbios en narraciones. Y ya de ahí te puedes basar para utilizarlo junto con los adjetivos. Ahora vamos con el último. Mostraba una actitud altamente soberbia. ¿Qué quiere decir? Soberbio es un adjetivo, ¿ok? Entonces, por lo tanto, vamos a colocarlo de azul. Soberbia. Cuando tú dices, no es que mi prima es muy soberbia, mi vecino es muy soberbia. Entonces, ahora vamos con el adverbio, ¿cuál es? Altamente, ¿verdad? Eso lo describe como que le da un sentido más impactante a lo que tú estás redactando. Y bien, esta clase fue un poquito más cortita. Sin embargo, vamos a utilizar la leyenda que tú ya tienes. En la leyenda que tú ya tienes, me vas a identificar adverbios y adjetivos en oraciones que están en toda la leyenda, ¿ok? Los vas a identificar con color azul, adjetivos, y con color verde, adverbios. Y bien, vamos a continuar. Pero no sin antes mencionarte que esto es de la asignatura de español y te voy a contar enseguida una leyenda para que te dé mucho miedo, ¿va?